Buenos días, soy la doctora Laura María Liagauza y en primer lugar me gustaría agradecer a la organización del Congreso por permitirme participar en él. Muchas gracias. Bien, eh, hoy os quiero presentar una comunicación bajo el título La adquisición de la conciencia metahumorística femenina en la etapa de la educación primaria. Uno de los grupos de investigación al que pertenezco, concretamente el Grupo Griale, está desarrollando un proyecto de cómo se desarrolla el humor en niños y ha creado un corpus para tal fin. Para llevar a cabo esta comunicación, en primer lugar haré una pequeña introducción al estado de la cuestión, posteriormente explicaré los objetivos de este análisis. A continuación presentaré el corpus en el que me apoyo y su proceso de construcción. Y por último ofreceré unos ejemplos del análisis práctico para llegar a las conclusiones pertinentes. El comportamiento entre hombres y mujeres se desarrolla de forma muy diferente desde edades muy tempranas. Del mismo modo que los hombres y las mujeres poseen distintas visiones del mundo, también entienden de forma diferente el humor. Las teorías tradicionales del humor, por ejemplo las de Lakoff, afirman que las mujeres carecen del sentido del humor y no entienden las bromas, puesto que no cuentan chistes y si lo hacen suelen arruinar el remate final, a mezclar el orden de los acontecimientos. Esto se debe a que históricamente las mujeres no mostraban su humor en público, sino que lo relegaban al ámbito privado. Actualmente esta concepción está cambiando. Hay trabajos que demuestran que las mujeres poseen sentido del humor, pero es diferente al de los hombres. Incluso se puede hablar de un humor típicamente femenino y un humor típicamente masculino. Esto puede ser debido a que los comportamientos entre hombres y mujeres difieren desde antes del nacimiento, ya que el género se empieza a desarrollar desde que los padres conocen el sexo del bebé y conlleva que cada uno adopte roles diferentes a la hora de ver el mundo. Este hecho da lugar a que hombres y mujeres comprendan el humor de forma diferente y lo utilicen condicionados a su género. En este sentido, podemos señalar que existe un determinismo humorístico que hace que el ser humano genere humor a través de lo que conoce. En otras palabras, los aspectos tanto vitales como culturales determinan la identidad humorística de cada individuo. Los niños adquieren la conciencia metalingüística alrededor de los 7 años y en consecuencia la metahumorística, donde el niño ya posee las habilidades necesarias que le capacitan a establecer relaciones lingüísticas entre un enunciado y el contexto para poder reconocer y producir enunciados humorísticos. En esta comunicación en concreto pretendemos comprobar si las niñas de segundo de primaria ya son capaces de producir humor y analizar cómo evoluciona su adquisición de la conciencia metahumorística a lo largo de la educación primaria. Para ello utilizaremos el corpus Children, creado por el Grupo Griale de la Universidad de Alicante, donde se recogen narraciones humorísticas en 3 grupos etarios de la primera fase de la educación obligatoria, concretamente desde cuarto hasta sexto de primaria. Esta es una etapa donde los niños, siguiendo a Timofeva, se encuentran en pleno proceso de adquisición de la conciencia metapragmática y su humor lingüístico evoluciona acorde al tránsito hacia un procesamiento lógico de la información. Específicamente, en el análisis que hoy traemos en esta comunicación, nos centraremos únicamente en 3 mecanismos humorísticos: la frasiología, en la hipérbole y en la estrategia propia que hemos denominado idiosincrásica. La elección de estos 3 mecanismos viene motivada porque hemos comprobado que se dan en los 3 grupos y pretendemos comprobar cómo es su evolución. Considerando los grupos etarios que componen nuestro corpus y siguiendo la teoría de Gomberg, nos encontraríamos en el inicio de la adquisición de la conciencia metapragmática, que es en el grupo etario de 8 años, y alcanzamos hasta su consolidación hasta el final de la educación primaria, lo que corresponde al grupo etario de 12 años.
Esta etapa, según la teoría de McGee, coincide con la etapa cuarta, con jugar con las palabras, del desarrollo de la conciencia metahumorística del niño, en la que éste comienza a tomar conciencia de las palabras, de lo que significa y de lo que puede hacer con ellas. De esta manera podremos comprobar la evolución de uno de los aspectos metapragmáticos más difíciles de dominar, como es la conciencia metahumorística. A continuación, nos centraremos en la descripción de nuestro corpus. El Corpus Children, que aún se encuentra en construcción, actualmente consta de 448 redacciones humorísticas de 3 grupos etarios, de 8, 10 y 12 años, de 5 colegios pertenecientes a la Comunidad Valenciana. La recogida de datos de dicho corpus se ha elaborado en 2 fases a través de 3 proyectos de investigación vinculados y se espera seguir con su ampliación por el resto de la península. En la primera fase se obtuvieron narraciones de alumnos de cuarto de primaria en el curso escolar 2012-2013. En estas redacciones se pedía a los alumnos que de forma anónima escribiesen un relato humorístico sobre un intercambio escolar a Marte. La segunda fase de la elaboración del corpus se realizó 2 cursos escolares posteriores, 2014-2015, a estudiantes de segundo y de sexto de primaria de los mismos centros de la primera fase del estudio. De este modo, los discentes que compusieron la primera parte del corpus ahora estarían en sexto de primaria. En esta ocasión, los niños de segundo de primaria repitieron el tema del cuento humorístico planteado 2 años antes del intercambio a Marte. Sin embargo, para los de sexto, dado que ellos fueron nuestros informantes anteriores, se decidió cambiar el tema. En este caso, tenían que describir las aventuras y desventuras que experimentaban convertidos en insecto. Asimismo, cada redacción tiene un código para poder identificarlas. Primero se indica el grupo etario, 8, 10, 12. A continuación, el año escolar en el que fueron recogidas las muestras, 12, 13, 14, 15, junto al colegio al que pertenece: A. Elda, B. Beneixama, I. Torrevieja, M. La Cañada y S. Monforte del Cid. Posteriormente, se indica el sexo, A, niña o niño, y por último el número de redacción. De este modo tendríamos que 10, 12, 13 SA1 sería una redacción escrita por una niña de 10 años del Colegio Divina Aurora en el curso escolar 2012-2013. A continuación nos centraremos en los distintos mecanismos que hemos mencionado anteriormente. En primer lugar, atenderemos a la fraseología. El grupo de 8 años utiliza un fraseologismo bastante transparente, donde se intenta crear humor a través de la misma naturaleza y las acciones de ella misma. Lucía y yo también somos un poco payasas. Es a través de su imagen donde se produce el giro humorístico. Asimismo, esta unidad fraseológica se relaciona con las acciones que suelen hacer los niños para intentar llamar la atención a los demás. El segundo grupo etario, las niñas de 10 años, ya muestran más conciencia tanto lingüística como humorística, pues el humor de su fragmento se genera por medio del juego entre el significado literal e idiomático del fraseologismo. Mis profesores eran la bomba. Cuando jugábamos a la bomba, los profes se hacían una bola y jugábamos con ellos. La incongruencia se genera a través del giro que presenta la redacción. La niña afirma que sus profesores de Marte son la bomba, lo que nos lleva a pensar que son muy divertidos. Sin embargo, la redacción da un giro inesperado tras su explicación, donde nos muestra que sus profesores se convierten en bomba. Del mismo modo, la niña con la acción en sí misma ha querido generar humor, la imagen de sus profesores convertidos en una bomba. Como vemos, en estos 2 grupos las niñas hacen humor a través de lo conocido. En el último grupo encontramos una conciencia lingüística más desarrollada. La niña ya conoce que hay ciertas estructuras fijas en la lengua y también conoce que estas estructuras en la mayoría de los casos tienen un significado idiomático y un significado literal. Combinando ambos significados se puede crear secuencias humorísticas, como hemos visto en el caso de la niña de los 10 años. En este grupo etario, en el de 12,
nos encontramos también que se ha desarrollado la conciencia creativa y la desautomatiza la expresión para crear humor. Mi vida dio un giro de 100 vueltas, adaptando la unidad fraseológica que usaba como humana a su nueva condición de insecto, ya que ahora ya no da un giro de 180 grados, sino un giro de 100 vueltas, porque es un insecto volador. Como ocurría en los casos anteriores, se aprecia este determinismo humorístico, pues se genera humor a través de nuestras experiencias, de nuestro mundo conocido. Se me ha olvidado decir que en los ejemplos se está manteniendo la ortografía de los niños. En segundo lugar, prestaremos atención a la hipérbole. En este caso se aprecia una evolución similar a la del caso anterior. Las primeras hipérboles son más sencillas que las del último grupo etario, en la que se ve tanto lingüística como humorísticamente una conciencia más desarrollada. En el primer ejemplo, el cole era un ojo gigantísimo, con J. En el primer ejemplo, cualquier cosa que se salga de su lugar habitual ya causa humor. Para la niña de 8 años es una incongruencia y por tanto causa risa el hecho de que el colegio tenga una forma de una parte del cuerpo. En el segundo grupo etario se hace humor con el cuerpo. El profe podrido tiene 10 cabezas, 145 piernas, 500 bocas y 5.525 orejas. Como ocurría con la fraseología, en este caso lo que causa el giro humorístico es la descripción de sus maestros, la reduplicación de sus partes. Este tipo de hipérbole es muy común dentro de este grupo. Por citar otro ejemplo, leo de forma literal: el profesor tenía 20 ojos y 3 bocas y 10 narices y 8 brazos. Por último, en el tercer grupo etario se hace humor del entorno. Y al ponerme las zapatillas eran enormes, cabía dentro. Concretamente del tamaño exagerado que poseen las zapatillas que el día anterior la niña llevaba puestas. Por último, nos centraremos en la estrategia propia que hemos denominado idiosincrásica, pues el humor reside en el choque entre culturas. En el grupo de 8 años seguimos encontrando el generador del humor a través de un objeto fuera de su hábitat natural, como es que se presenta el colegio con forma de microondas. Y además pite simulando que la comida se ha terminado de calentar. Suponemos que cada vez que termina la clase. El cole era un microondas que cada hora pitaba. Además, en este grupo ya encontramos conciencia lingüística, pues resulta que se necesita una flor para poder comunicarse con los marcianos. Me dieron una flor que si la comías podía hablar con los marcianos. En el segundo grupo etario seguimos encontrando tanto el choque cultural como el tener que alimentarse para hacer algo en este nuevo mundo desconocido. ¿Vale? Por ejemplo, te daremos unos caramelos de limón que te permitirán respirar todo el día. O nos fuimos al parque. No había gravedad. Concretamente, el hecho de no encontrar gravedad en otro planeta o tener que comer un caramelo de limón para poder respirar es lo que crea la incongruencia y el giro humorístico. Por último, en el grupo de 12 años, paso el día jugando y preparando planes para hacerles cosas a los humanos. Les picamos, pasamos por sus orejas para hacerlos rabiar, etc. Vemos ya una conciencia metahumorística más desarrollada, donde la niña se ha imbuido en la idiosincrasia del insecto y genera el humor por medio de las cosas que le molestan a ella como humana de los mosquitos. Como conclusión, podemos establecer que, pese a que en los 3 grupos etarios se utilizan los mismos mecanismos humorísticos, la conciencia metapragmática de las niñas cada vez está más desarrollada y, de forma progresiva, introduce mayor dificultad en sus producciones humorísticas. Asimismo, podemos comprobar
que en los tres grupos existe el determinismo humorístico del que hablábamos al principio, puesto que a lo largo de todos los ejemplos expuestos, el humor que se genera gira en torno a situaciones o conceptos conocidos por las niñas en los que se crea una incongruencia que rompe todos los esquemas cognitivos esperados. Muchas gracias por su atención.